bendiciones en esta madrugada preciosa que el Señor nos regala, ¿verdad? Por su misericordia, por su mucho amor que Él nos tiene, es que nosotros estamos en pie, reconocemos todo eso y qué bueno, ¿verdad? Para que nosotros, como dicen, cada día estemos dispuestos, ¿verdad? A glorificar, a honrar a nuestro Dios. Decimos en las buenas y en las malas, mis hermanos, ¿verdad? Estoy agradecido. Agradezco a cada uno de ustedes, mis hermanos, que han estado orando por mí, por mi salud. La verdad es que sí he estado bastante malo y aún todavía estoy un poco malo. Ahí sí es que hay, discúlpenme si de vez en cuando se me viene tos, ¿verdad? Así es que, pero bueno, hay que hacer la obra del Señor y esto es importante porque no solamente servimos de bendición al pueblo, sino que también nosotros mismos recibimos bendición. Así es que, mis hermanos, dispongamos todo nuestro corazón. Le he titulado yo al tema de esta madrugada: nos comportamos como barros en las manos del Señor. Vamos a ir buscando ahí las escrituras, mis hermanos. Dios me los bendiga una vez más a cada uno, ¿verdad? A los que están conectados ya por este medio, ¿verdad? Yo creo que estamos unidos ya como en uno, con un mismo propósito, un mismo deseo, hermano, de que honremos y glorifiquemos a nuestro Dios y podamos recibir bendición de parte de Él. Vamos a ir buscando ahí en Jeremías, mis hermanos, capítulo 18, y vamos a leer luego del 2 al 9, ¿verdad? Sin antes dejar de orar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, aleluya, aquí estamos, Señor, en esta madrugada, agradeciéndote, Dios mío, aleluya, por la vida, por la salud, Señor. Padre, aleluya, por tenerlo, Señor Jesús, con vida, Padre Santo, aleluya. A ti damos gloria y honra, Padre Santo, aleluya. Reconocemos, Señor Jesús, todas tus bondades, Padre Santo, aleluya, toda tu misericordia, Padre, que sobrepuja, Señor, a nuestro conocimiento, Padre Santo, humano, Señor, gracias. Dios Todopoderoso, aleluya, recibe, Señor Jesús, aleluya, toda gloria, toda honra, Padre Santo, aleluya, porque tú te lo mereces, porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú, Padre Santo, eres bueno, Padre, gracias, Señor, bendito, Señor Jesús, aleluya, es tu nombre, Padre, glorifícate, Señor Jesús, aleluya, en nuestros medios, Padre, bendiciéndonos, Señor Jesús, en esta madrugada, Padre Santo, de una manera especial, Señor, por medio, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de tu palabra, Padre. Y también, Señor Jesús, te pido que tú recibas nuestros cantos, Padre Santo, de adoración, Señor, de exaltación, Dios mío. Ayúdalos, Padre, a hacerlo con todo el corazón, con todo el agradecimiento, Señor. Danos disposición, Padre Santo, aleluya. Danos, Señor Jesús, que tengamos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, esa comunión estrecha que debemos de tener, Señor, de estar ligados a ti, Padre Santo, aleluya, con el Espíritu, Señor Jesús, aleluya, dispuesto siempre, Padre, a poder glorificar, Señor Jesús, aleluya, tu nombre, Padre, en medio de las necesidades, en medio de los problemas, Padre Santo, aleluya, que no decaigamos, Señor Jesús, aleluya, sino que cada día, Señor Jesús, aleluya, sepamos, Padre, que tú estás, Señor Jesús, aleluya, por nosotros, Padre, que no vamos solos, Señor, en este camino, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, usa cada uno, Padre, de los que hemos de estar participando, Señor Jesús, aleluya, en este culto precioso por este medio, Padre, como también te pido, Señor Jesús, por cada uno de nuestros hermanos que han de estar oyendo, Padre Santo, tu palabra, orando allá, Señor Jesús, en secreto, que nadie los ve, Padre Santo, aleluya, pero tú ves a cada uno de nosotros, Padre, y tú eres el que prueba los corazones, mi Dios. Muchas gracias, a tu nombre sea toda la gloria y sea toda la honra, Padre Santo, aleluya. Toma control de nuestras vidas, Padre Santo, aleluya, para bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Amén, mis hermanos. Lo tenemos allí, la escritura en Jeremías, les decía, capítulo 18, versículos del 2 al 9. Vamos a leerlo. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Desde el 1, es mejor desde el 1. La palabra que fue, dice, a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obras sobre la rueda.
y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero y tornó e hizo otro vaso según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Empero si esa gente se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Gloria a Dios. Bueno, el Señor añade, hermano, bendición en esta madrugada, una vez más. Ya tenemos esta porción preciosa, hermano, del alfarero. La verdad es que, pues, uno, aún siendo predicador, ya ve que es tan importante este tema, hermano, pero nunca lo he predicado, ¿verdad? La verdad es que nunca he predicado esta porción, hermano, pero el Señor puso en mi corazón en esta madrugada, ¿verdad? Que, vea, hablaba a mi corazón, hermano, el Señor, de qué manera el Señor lo busca, el Señor cómo trata, como dicen, se esfuerza nuestro Dios, hermano, para estorbarlos, para ayudarnos siempre, para buscarnos, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, continuemos, para que caminemos, para que no nos quedemos postrados, por decirlo así, en el desierto, mis hermanos. ¿Verdad? Esta escritura fue escrita, mis hermanos, en el tiempo peor de que le iba, bueno, al pueblo de Israel, cuando más se había entregado, hermano, a la idolatría, cuando más ya él se había, hermano, apartado de los caminos del Señor, cuando el pueblo del Señor, por decirlo así, hermano, se había vuelto, dice, inútil, se había vuelto, hermano, loco, dice, e ignorante, ¿verdad? Porque habían dejado, dice, las venas de agua viva, dice, por cavar cisternas rotas, dice, ¿verdad? Para ellos, hermano, puros males. Bueno, y el Señor precioso, hermano, quiso bendecirlos, ¿verdad? Quiso, hermano, que entendiesen, quiso, hermano, que ellos se dieran cuenta, hermano, del Dios que ellos tenían, que no ignoraran, hermano, ¿verdad? La gracia y el poder que nuestro Dios tiene para poderlos mantener, para poderlos guardar, para poderlos, hermanos, sacar, como dicen, del hoyo cenagoso, para poder, hermano, hacerlos a su imagen, ¿verdad? Pero ellos, hermano, como dicen, ¿verdad? Un pueblo duro de servirse, hermano, ¿verdad? Y para venir a tener misericordia de nosotros, ¿verdad? Todo este misterio, mis hermanos. El asunto está de que el Señor le dijo a Jeremías, levántate, dice, y ve, dice, a la casa del alfarero, dice, y allá hablaré, dice, te mandaré, dice, palabra, dice, para que tú puedas hablarle a este pueblo, para que tú puedas, vea, llevarle esta bendición, ¿verdad? Porque déjeme decirle, mi hermano, de que siempre el Señor busca darnos bendición, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Por dura, hermano, que muchas veces nosotros sintamos esa palabra, ¿verdad? Por fuerte, hermano, que veamos nosotros que es la palabra, hermano, entre más dura, entre más fuerte usted siente la palabra, eso quiere decir, hermano, que más, ¿verdad? Bendición quiere hacer el Señor en su vida, quiere decir que Dios nos está hablando, mis hermanos, ¿verdad? El Señor quiere que comamos esa palabra, hermano. Cuando nosotros la sentimos así es cuando más nosotros debemos de reconocer que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad? Bienaventurado, dice la Escritura, hermano, somos, ¿verdad? Aquel que Dios castiga, ¿verdad? Y en su ley, dice, lo instruye, porque para hacerlo pasar, hermano, adelante en los momentos más difíciles de nuestras tribulaciones,
dice que Él lo hace, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, aún en esos momentos difíciles, hay que pensar siempre que el Señor va a usar de misericordia, como dijo allá en Salmos, hermano, el rey David: prefiero, dice, caer, dice, en tus manos, dice, que caer, dice, en manos de hombre, ¿verdad? Porque ya sabemos la misericordia del Señor, que es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, hermano, más preciosa. Todos los hombres de Dios, ¿verdad?, se han equivocado muchas veces, hermano, y es la obligación de nosotros de ponerlos, como dicen, a la brecha, por orar, por pedir, por las necesidades, para ver si Dios se apiada y tiene misericordia, ¿verdad? Buscando misericordia, pensando, hermano, que el Señor no lo va a tener, pero que podemos tocar el corazón de Dios para que Él lo haga, hermano, y nos sorprende, ¿verdad? Nos ha sorprendido siempre Dios, que Dios nos ha pagado, dice, no conforme a nuestras faltas, hermano. Él ha engrandecido más su misericordia, dice, para con nosotros, ¿verdad? Y la prueba es, dice, que cada día, dice, es nueva su misericordia, dice, aleluya, sobre los que le temen. Así es que yo creo, hermano, de que la misericordia del Señor va mucho más allá. Ya sabemos nosotros la historia, ¿verdad? Como Abraham se paró delante de Dios pidiendo misericordia, ¿verdad? Por aquellos 50 que él pensaba, ¿me entiende?, allá en Sodoma y Gomorra, para que no los destruyera. Y la historia está, hermano, que no habían 50, se bajó hasta 10, hermano, pidiendo misericordia, pensando, hermano, de que Dios no podía tratar al justo con el injusto, hermano, de igual manera, y jamás, hermano, los va a tratar de igual manera, porque hay una enorme, dice, cima entre, hermano, entre el justo y el injusto, dice, y no estarán en la misma congregación, dice el Señor. Él los guardará, hermano, Él estará, como dicen, con el justo, ¿verdad? Y aunque nosotros estemos batallando, aunque nosotros estemos, ¿verdad?, fluctuando muchas veces, hermano, en nuestras necesidades, el Señor no se va a apartar de nosotros. Si nosotros somos fieles, hermano, el Señor sigue, aún si somos infieles, Él sigue siendo fiel, mis hermanos. Así es que aquí hablaba el Señor, hermano, a mi corazón en esta porción. Dice que llegó, hermano, allá Jeremías, hermano, donde el alfarero, dice, y descendí, dice, a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra, dice, sobre la rueda. Encontró Jeremías, hermano, ocupado, ¿verdad?, al alfarero, hermano, haciendo, dice, una vasija. Dice, ¿y qué pasó, hermano? Vea lo que dice en el 4. Y el vaso, dice, que él hacía de barro, se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo otro vaso, según que el alfarero parecía mejor hacerlo, dice en el 4. Bueno, ya sabemos, hermano, mire, el trabajo del alfarero, hermano, es hacer, como decimos, vasos útiles, de buen parecer, bonitos, ¿me entiendes?, del barro, ¿verdad? De algo, hermano, de un material, por decirlo así, que pareciera ser de lo peor, y prácticamente lo es, porque es de tierra, hermano, de una tierra pegajosa, ¿verdad?, y que solamente se le echa agua, mis hermanos, y se masa, y se masa, y se masa, y pues viene a hacerse esta masa así dócil, hermano, para poder, como dicen, como las hermanas, ya me van a entender un poquito más, vea, como ellas amasan para hacer tortillas, hermano, que la preparan de tal manera que queda dócil, para lo cual ellas quieren usarla, ¿verdad? Así también, hermano, es el alfarero. Son personas expertas, hermano, para hacer objetos, ¿verdad?, de este material, ¿verdad? Y los hacen muy bonitos, desde, ya sabemos nosotros, utensilios, hermano, hasta para, como platos para comer, vasijas, ¿me entiendes? De hacen planteras y bueno, muchos adornos, hermano, en general, verdaderamente que ellos son expertos para eso, hermano, y solamente usan
¿verdad? Una mesita ahí con un torno, hermano, de que le van dando vuelta al torno y con sus puras manos, hermano, ellos hacen todas estas cosas, ¿me entiendes? Algo admirable, algo verdaderamente, hermano, que solamente viendo estas cosas uno se puede dar cuenta qué habilidad, qué destreza que ellos tienen, hermanos, qué capacidad, por decirlo así, mis hermanos, ¿verdad? Pero a pesar de que tienen esa habilidad y a pesar de que tienen, como dicen, toda esa destreza, hermano, toda esa capacidad, dice que el apóstol, Jeremías, hermano, dice de que en el 4, y dice que él vio, hermano, cuando él lo encontró trabajando, ¿verdad? Ahí en su mesa, por decirlo así, y dice, y el vaso, dice que él hacía de barro, dice, se quebró. ¿Verdad? Sabemos nosotros, hermanos, de que son materiales tan dóciles, ¿verdad? Cuando hablamos del barro, y sabemos nosotros, hermanos, que nosotros somos, dice, hechura, dice en el 68 de Isaías, hermano, de las manos, dice, de Jehová. Vea, y sabemos nosotros, hermanos, que dice que nosotros somos vasos, dice, de barro, hermano. Vasos necesitados de todo, como dice, somos frágiles. Vea, no solamente, hermano, en el sentido literal, vea, sino en todas las capacidades, hermano, verdaderamente, que nosotros somos muy frágiles, necesitamos de todo, ¿verdad? Y solamente el Señor es el que nos puede ir a nosotros capacitando, hermano, día con día, ¿verdad? A través de la palabra preciosa, a través de los medios que Dios pone, hermano, hasta de las necesidades, para que nosotros los vayamos fortaleciendo, para que vayamos siendo vasos, hermano, como dice la Escritura, vasos útiles para la gloria y la honra del Señor. Y dice la Escritura de que en la casa de cualquier hermano, tanto hay vasos, dice, de honra como de deshonra, ¿me entiendes? Pero también nos dice, hermano, que cada quien dice que se limpie, mis hermanos, para hacer, dice, vaso útil, dice, para la gloria y la honra del Señor, para ponerse, como dicen, a la disposición de nuestro Dios, para que Dios nos use, mis hermanos, ¿verdad? Y ¿qué quiero decirle yo con esto? Bueno, que nosotros vamos a tener que disponerlo, mis hermanos. Por eso yo le he titulado a este tema, nos portamos como barros en las manos del Señor. ¿Verdad? El barro, hermano, normalmente el alfarero, hablando literalmente, pues es un barro que él tiene control, por decirlo así, ¿verdad? De ese barro, y lo hace, hermano, a su manera. Dice que esta vasija, hermano, se le quebró, dice, pero aquel obrero, hermano, aquel alfarero, ¿verdad? Con todo su empeño y con toda su capacidad, ¿verdad? Él no solamente dice que se le cayó, hermano, ¿verdad? El barro, pero que dice que él, hermano, a la misma vez, pues tomó, ¿verdad? Del mismo barro, hermano, ¿verdad? Para hacer, dice, otra vasija, dice, mejor como él le pareciera. Veamos, hermano, de que esto es lo que vemos nosotros tan especial, mis hermanos. ¿Verdad? Que este hombre dice que no se frustró, hermano, porque ese vaso se le quebrara, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Él tomó, hermano, nuevamente, ¿verdad? A ese barro y le dio, hermano, la forma que él más le pareciera, ¿verdad? Pero se esforzó, hermano, vemos pues a un alfarero trabajando, hermano, ¿verdad? Arduamente para poder lograr esta vasija que él quería, hermano, a su forma, ¿verdad? Como él le parecía, como él la deseaba, mis hermanos, ¿verdad? Y Jeremías, hermano, ahí estaba observando, ¿verdad? Con detalles, de seguro, todo lo que el alfarero hacía, hermano. Él estaba, me imagino, perplejo, ¿verdad? Porque uno se queda perplejo, hermano, cuando uno ve cómo va haciendo las cosas así, pero en segundos, en minutos, hermano, tienen unas vasijas tan grandes que cómo le hacen, uno se queda hasta perplejo, ¿verdad? Qué habilidad más grande que ellos tienen, mis hermanos, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, buscaba que Jeremías,
pudiera ver esto, ¿verdad? Que Jeremías pudiera entender esto, que Jeremías se diera cuenta, ¿verdad? Verdaderamente, hermano, aunque Jeremías era un siervo fiel a Dios, pero que tuviera más esa libertad para poder ir, hermano, y exponer la palabra del Señor, ¿verdad? Al pueblo de Israel que tanto lo necesitaba, hermano, que tanto apremiaba, por decirlo así, esa palabra de que llegara, hermano, a estorbarle, que llegara a servir de bendición. Jeremías, ¿qué no hizo, hermano? ¿Cómo se plantó? ¿Cómo buscó bendición de parte de Dios, hermano, para el pueblo de Israel? Pero lamentablemente, a pesar de que él era el único que les profetizaba y el único que les decía la verdad, hermano, dice de que lo aborrecían, ¿verdad? Que ellos se proponían, hermano, a calumniarlo grandemente, ¿verdad? Porque no aceptaban esa palabra, hermano, estaban totalmente, como dicen, duros de servir, duros de corazón, ¿verdad? Y no querían reconocer, hermano, ¿verdad? De que el profeta Jeremías era Dios mismo, ¿verdad? Usándolo a él para estorbarles, para poderlos bendecir, para poderlos ayudar, porque él no quería, hermano, que pasaran, como dicen, ¿verdad? Por lo que él ya había propuesto que ellos pasaran, hermano, porque ya estaba determinado, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, ¿verdad? Judá y Jerusalén, hermanos, fueran, como dicen, muertos a cuchillo, ¿verdad? El que a cuchillo, pero el asunto está que iban a morir y los que quedaran, hermano, iban a ser llevados, dice, ¿verdad? En esclavitud a Babilonia, ¿verdad? Y Dios buscaba, hermano, por todos estos medios, ¿verdad? Vemos que fue lo último que el Señor hizo para que ellos, ¿verdad? Entendiesen, pero no, hermano, no entendieron ni aún así. Entonces, ¿qué sigue diciendo, mis hermanos, acá en el versículo 5? Veamos lo que la Escritura dice. Entonces, dice, fue a mí palabra de Jehová diciendo, vea, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mi hermano, yo meditaba y pensaba y momentáneamente me venía el pensamiento de que normalmente muchas veces nosotros cuando hablamos, hermano, de caer en las manos del alfarero, pensamos, hermano, que es para que los haga, como dicen, añicos, para que los deshaga, para que los, como dicen, los trate de una manera, hermano, tan tremenda que vamos a, como dicen, por decirlo así, vamos a desfallecer, ¿me entiende? Que vamos a sufrir de tal manera, hermano, que ya no vamos a tener esperanza, pero no es así. La palabra del Señor no está hablando de esa manera, hermano. Está diciendo todo lo contrario. Qué bueno es que caigamos nosotros en las manos del alfarero. Qué bueno es, hermano, que el Señor esté tratando con nosotros, ¿me entiendes? Qué bueno es que nosotros estemos dispuestos, mis hermanos, porque si bien el alfarero, hermano, puede agarrar ese barro como él quiere y moldearlo, no nuestro Dios, ¿me entiendes? Nuestro Dios quiere que nosotros nos dispongamos como barro, ¿verdad? Él dice que como barro, ¿verdad? Él quiere que nosotros nos dispongamos, hermanos, que nos pongamos en las manos de Él para que Él sea el que los moldee a su imagen, a su semejanza, como Él quiere, hermano, que nosotros lo lleguemos, ¿verdad? Delante de Él, vea, limpio, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, como dice la Escritura, y todo eso, mi hermano, déjeme decirle, solamente el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Solamente estando en las manos del Señor, solamente viviendo una vida, hermano, como dicen, consagrada a Dios, solamente viviendo una vida, hermano, apegada a Dios, vea, solamente viviendo una vida, como decimos, ligada a Dios,
podemos ir encontrando todas esas cosas, hermanos, ¿verdad? De lo que está hablando aquí, ¿verdad? Cuando el Señor dice, no podré yo, dice, casa de Israel, dice, vea, hacer igual, de igual manera que este alfarero, vea, que vio Jeremías, hermano, con qué empeño, con qué esfuerzo, con qué voluntad, vea, lograr, hermano, mejorar todavía aquella vasija a lo que él quería, a pesar, hermano, que se le cayó, pero él volvió, hermano, vea, a hacerlo. Así nuestro Dios, déjeme decirle que cuando nosotros los ponemos en las manos de Dios, Él no escatimará nada, hermano, de tiempo para poderlos moldear, para podernos ayudar, para poderlos mejorar, para que nosotros, mis hermanos, podamos lograr, como dicen, sus metas, porque todo le pertenece a Dios. Todas estas cosas, hermanos, solamente Dios las puede hacer, pero hay necesidad de que nosotros los pongamos en las manos, como dicen, del alfarero, ¿verdad? Para que Él sea el que los moldee a su manera, mis hermanos, conforme a la necesidad, conforme a aquello que el Señor ve que nosotros, hermanos, necesitamos cambiar, conforme a aquello, hermano, que el Señor no le agrada en nuestras vidas, conforme, hermano, al propósito principal que el Señor tiene, que es de hacerlos, hermanos, a su imagen, dice la Escritura. Amén, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor? Bueno, sigue diciendo la palabra del Señor. Ahí mismo voy a seguir, hermano, aquí en el 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué quiere decirnos el Señor, hermano? Que así como el barro es en las manos del alfarero, así somos nosotros, hermanos, en las manos del Señor. ¿Qué buscaba, hermanos, el alfarero? Hacer una vasija peor, hacer algo inútil, hacer algo inservible, hacer algo, hermano, que para nada sirviese. Yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que el alfarero, hermano, quería hacer, ¿verdad?, su mejor, como dicen, utensilio, hermano, para poder, como dicen, venderlo y adquirir su precio, hermano, ¿verdad?, recibir una recompensa preciosa, hermano, para su vida, ¿verdad? Pues así, mis hermanos, es caer en las manos del Señor, es dejarnos moldear en las manos del Señor, ¿verdad? No hay necesidad, mis hermanos, de cometer pecado o andar, como dicen, mal, para nosotros tener disposición de venir, hermano, y ponernos a la disposición de nuestro Dios a que nosotros nos mejore nuestra vida. Nosotros tenemos que reconocer que la Escritura dice, si alguno dice está limpio, límpiese más, ¿verdad? Si alguno dice, ¿verdad?, está, hermano, pues limpio, nuestro propósito, hermano, es mejorar, ¿verdad?, cada día, ¿verdad? Y no importa, hermano, como le digo, no hay necesidad de que nosotros andemos batallando para que el Señor siga haciéndolos a su imagen. Todo lo contrario, hermano, cuando nosotros mejor creemos que estamos, es cuando más los debemos de disponer, mis hermanos, porque hay más, como dicen, convicción, hay más razonamiento, hay más sabiduría de parte del Señor en nosotros, hermano, hay más disposición para que nosotros, hermanos, los pongamos en las manos del Señor, para que sea el Señor, hermano, el que haga, como dicen, lo que Él quiera por nosotros, ¿verdad? Es cierto que quizás en esta hechura a su imagen, hermano, quizás vamos a tener que pasar momentos difíciles, ¿verdad?, que no quisiéramos nosotros pasar, pero sepa, hermano, de que lo de Dios siempre es mucho mejor, ¿verdad? Creemos nosotros en esa palabra que dijo el rey David, hermano, mejor es caer, dice, en tus manos, dice, que en manos de hombre, hermano,
Ya sabemos nosotros la misericordia del Señor, que es mucho más grande, más extensa, hermano, más de lo que nosotros los imaginamos, mis hermanos, para podernos ayudar, para podernos, hermanos, levantar, para podernos, hermanos, verdaderamente mejorar, hermano, en nuestros caminos, en lo que nosotros necesitemos. Amén, mis hermanos. Bueno, sigue diciendo aquí la palabra del Señor. En el versículo 7 dice, en un instante, dice, hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Vea qué importante es esto. Cuando él dice, mis hermanos, que él, si nosotros, hermanos, la casa de Israel en esta escritura donde nos habla de que si ellos, hermanos, se ponían en las manos de Dios, de que si ellos se dejaban, hermanos, como dicen, moldear, si ellos, hermanos, se ponían, como dicen, al cuidado de Dios, Él iba a decir a todas esas gentes, a todos esos reinos, a todos esos, como dicen, ejércitos, hermanos, que iban a venir contra el pueblo de Israel, y dice de que Él, hermano, era el que los iba a arrancar. ¿Qué quiere decir que los iba a arrancar, hermanos? Que los iba, en otras palabras, a disipar, que los iba a quitar, hermanos, que los iba a desraigar, ¿verdad? Que los iba a exterminar, extraerlos, hermanos, los iba, como dicen, a apartar, hermano, de ellos, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que esta gente dice que venían, hermano, como un león, dice, ¿verdad? Sobre la presa, hermano, así venían para con el pueblo de Israel, pero él, hermano, se había comprometido, el Señor, de aquí dice de que él los iba, hermano, a arrancar, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que confiar, hermano, ¿verdad? Que quizás el enemigo piensa y hacer algo contra nosotros, como así, hermano, ¿verdad? O el mismo Señor incluso, hermano, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Vea si él piensa, hermano, quizás hacerlos mal, pero si nosotros le oímos, pero si nosotros le atendemos, pero si nosotros, hermanos, vea, ponemos, como dicen, cuidado a la palabra del Señor, Él nos va a ayudar, hermano, y Él va a disipar, Él va a quitar, va a apartar, dice, verá, Él volverá a tener misericordia, Él volverá a ayudarnos a nosotros, hermanos, para que nosotros, como dice, sigamos adelante, ¿verdad? Él promete, hermanos, arrancar todos estos obstáculos, arrancar todas esas cosas que nos estorban, hermano. Él es el que va a disipar, va a deshacer, como dice, ¿verdad? La Escritura acá, hermano, quitarlo de nuestra presencia, de nuestra vida, en otras palabras, mis hermanos, hacer desaparecer, ¿verdad? Cualquier pensamiento, hermano, cualquier sentimiento, ¿verdad? Cualquier obstáculo, hermano, que muchas veces no se puede apartar de nosotros. Acordémonos que el apóstol Pablo quiso apartar, ¿verdad? De su vida aquel aguijón, aquella cosa tremenda que él tenía, hermano, pero era la voluntad del Señor para que aún, hermano, en medio de necesidades, ¿verdad? El Señor aprendamos nosotros si es la voluntad del Señor, hermano, y si eso es lo que nos conviene, pues para que así nosotros estemos conformes, ¿verdad? Porque me imagino que Pablo por un tiempo se preocupó por ese aguijón, hermano, pero después cuando él se dio cuenta, hermano, que el poder, ¿verdad?, de Dios se perfecciona de la debilidad, ahora dice que con gusto él, hermano, prefería estar en esa debilidad, estar en esas necesidades, en esos problemas, en estas dificultades, hermano, que él estaba pasando, porque ahí él se daba cuenta que era más fuerte, hermano, para poder, como dice, estar delante de la presencia del Señor, para poder, como dicen, clamar a Dios, para poder reprender, para poder, hermano, como dicen, buscar misericordia del Señor. Es mejor la debilidad siempre, hermano,
que pensar que estamos muy fuertes, ¿verdad? Eso muchas veces no ayuda de nada. Entre más débiles nosotros los ponemos en las manos del alfarero, mejor es, hermano, para con nosotros, ¿verdad? También, ¿verdad? Dice allí, hermano, que no solamente los iba a arrancar, sino que los iba a disipar, ¿me entiende? ¿Verdad? Disipar, hermano, es quitar, como decimos, toda fortaleza, hermano, arruinar, ¿verdad? Totalmente, hermano, aniquilar, ¿verdad? Desaparecer por completo, hermano, eso es lo que quiere decir disipar, mis hermanos, ¿verdad? Y todo esto lo iba a hacer el Señor, mis hermanos. Así es que nosotros pongámonos, ¿verdad?, en las manos del Señor, para que sea el Señor, hermano, el que desbarate, ¿verdad?, el que verdaderamente destroce, hermano, todo lo que se opone, ¿verdad?, que derribe todo lo que se levanta, hermano, como dicen, contra nosotros, ¿verdad?, cuando nosotros, ¿verdad?, nos ponemos en las manos del Señor, en las manos del alfarero, como aquí nos dice, hermanos, para que sea Él el que vaya, como dice, moldeándolos a su imagen, ¿verdad? Para destruir, dice aquí, ¿verdad? Ya sabemos lo que es destruir, hermanos, ¿verdad? Que es, pues, destrozar, hermano, desvanecer, de acabar algo, hermano, de desolar. Dice que Pablo, hermano, desolaba la iglesia, dice, en Jerusalén, cuando él no era convertido, hermano. Esto quiere decir de que era tan tremendo que él, hermano, casi hacía desaparecer los cristianos que no se dejaban ver, hermano, ¿verdad? Por donde él estaba cerca, mis hermanos. Eso es, ¿verdad?, desolar, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que todo esto el Señor lo haría, dice, en un instante, ¿verdad? Allá, hermano, en el Evangelio, ¿verdad? En Marcos, en Lucas, en Mateo, dice la Escritura, ¿verdad? Oh casa, dice, de Israel, dice, yo en una nada, dice, así dice la Escritura, yo hubiera vuelto, dice, tus enemigos, dice, ¿verdad? Atrás, dice, pero dice, nunca, dice, quisiste, dice, vea, yo te busqué, yo procuré, como la gallina, dice, ¿verdad? Mete, dice, debajo de sus alas a sus polluelos, así quise yo, dice, ¿verdad?, consolarte, tenerte junto conmigo, dice, mas no quisiste, dice la Escritura, ¿me entiendes? Entonces vemos nosotros, hermanos, que el Señor sí siempre quiere, ¿me entiendes? Pero somos nosotros los que lo debemos de disponer, mis hermanos. ¿Verdad? Sigue diciendo aquí, en un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar, disipar y destruir. Dice el 8, empero si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que hablaré, que habré hablado, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Hasta dónde es el Señor? Que aún esas gentes que venían contra él, contra el pueblo de Israel, perdón, hermano, para hacerles mal, dice, para destruirlos, hermano, y para hacer todo lo que ellos venían contra el pueblo de Israel, aún ellos mismos, hermano. Dice, si ellos, dice, se apartaren de su maldad, se apartaren de sus malos caminos, si se apartaren, hermano, como dicen, si se arrepintieran, dice, ¿verdad? Él, hermano, también se arrepentiría, dice aquí en ese versículo, hermano, ¿verdad? 8, hermano, del mal que había pensado, dice, de hacerles, dice, yo, dice, también no lo haría, ¿verdad? ¿A dónde vemos, pues, hasta dónde llega la misericordia? La misericordia, hermano, no está, como dicen, determinada únicamente o sujeta, hermano, a alguien en particular. La misericordia del Señor es para con todos, hermano. La Escritura dice de que si el Padre pecare, pero si el Hijo, hermano, viere cometer, dice, pecado, dice, a sus padres, pero si él no los hiciera, dice, de él tendrá misericordia, de él se compadecerá, de él, hermano, lo ayudará, dice la Escritura, ¿verdad? Así, hermano, es Dios, ¿verdad? Porque cada quien, dice, llevará su pecado, dice, ¿verdad? El Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo pagará por el Padre,
nos dice en Jeremías y en Ezequiel, hermano, vean el primer capítulo, en el 18 de Ezequiel, habla de todas estas cosas. Entonces vemos nosotros, hermano, la misericordia del Señor, que es mucho más grande que la que nosotros nos imaginamos. Sigue diciendo, ya casi estamos terminando, mis hermanos, con esta enseñanza en esta madrugada. Dice el versículo 9, mis hermanos, de esta manera: y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Vea, hermano, qué precioso. Vea qué bonito. Después de que el Señor está dispuesto, hermano, a castigarlos, ¿verdad? A cumplir, hermano, totalmente, porque lo que Dios dispone, hermano, Él no cambia, y Él, como dicen, hasta que lo cumple. Pero cuando las personas, hermano, verdaderamente se arrepienten, cuando las personas se ponen en otra actitud, cuando los vasos, como dicen, ¿verdad? Aquí el barro, por decirlo así, hermanos, que necesitamos nosotros y reconocemos y los ponemos en las manos de Dios, que es el único que puede, hermano, cambiarnos, que puede ayudarnos, ¿verdad? Él está dispuesto, hermano, como dicen, Él está con sus manos siempre abiertas para poder ayudar y para poder, hermano, cambiar, para poder ya edificar, para poder ahora plantar, hermano. ¿Vea? Entonces vemos nosotros que es tan importante, hermano, como dicen, estar en las manos del alfarero. ¿Verdad? Si nosotros, hermanos, rehusamos a no prestarlos, hermano, a no estar en las manos del alfarero, ya dice la Escritura, hermano, que entonces dice que no somos hijos de Él, sino que somos bastardos, porque dice que qué hijo, hermano, es el que el Padre dice no castiga. Vea, y si nosotros rehusamos, hermano, el castigo de Dios, dice que Él, hermano, ya no se nos presenta como Padre, ¿verdad? Por cuanto nosotros rehusamos, por cuanto nosotros no queremos, por cuanto nosotros, hermano, los negamos, ¿verdad? A reconocer, ¿verdad? A ese Padre, hermano, que siempre va a buscar lo mejor para con nosotros. Pensemos nosotros, hermano, que caer en las manos del alfarero no es, hermano, para destrucción, es para bendición, es para que el Señor, hermano, haga con nosotros, como dicen, un mejor cristiano en este sentido. El alfarero era para hacer una mejor vasija, pero también el Señor, hermano, es para irlos limpiando. Aunque la Escritura dice que nosotros limpiésemos, que dice que el que se limpiase, dice, todas estas cosas, dice, será vaso útil, ¿verdad? Habla de la disposición, habla, hermano, de dejar todo aquello que está a nuestro alcance, habla, hermano, de poder, como dice, pedirle al Señor aún de aquellas cosas que nosotros no las podemos alcanzar, que no las podemos mejorar, que se repiten muchas veces, hermano, pero que debe de desaparecer. Entonces, hermano, cuando nosotros ve Dios disposición en nosotros y los ponemos en las manos del Señor, para que sea el Señor el que los moldee, el que sea el Señor el que haga, hermano, resplandecer su rostro sobre nosotros y nos bendiga de tal manera, hermano, que quite todas esas necesidades, que quite todos esos problemas, mis hermanos. Vea, el Señor lo hará, mis hermanos, el Señor lo cumplirá. Tengamos confianza, hermano. Él le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Jeremías, que le dijera de estas cosas al pueblo de Israel. Si el alfarero tenía toda esa libertad, hermano, y todo ese poder y toda esa virtud de mejorar, ¿verdad? Su obra, hermano, cuánto más el Señor no lo hará, cuánto más el Señor, que verdaderamente dio su vida por nosotros, cuánto más el Señor, que de verdad nos ama, mis hermanos, como dicen, con amor fraternal, con un amor, hermano, que es solamente para beneficio nuestro, como dice las Escrituras.
Así es que el Señor me los bendiga, mis hermanos, en esta madrugada, ¿verdad? Y gracias, como les digo una vez más, ¿verdad? Por las oraciones que han estado orando por mí. De verdad que sí ha estado bastante malito, hermano. Padezco bastante de alergia y ese es el problema cuando la alergia viene, hermano, y viene tos y bueno, y a veces pues paso bastante rato, ¿verdad? Pero ya he mejorado bastante, me he sentido bastante bien, gracias a Dios. Ya por las madrugadas un poquito más, me he sentido un poquito más siempre por lo helado, creo que también es, hermano. Pero bueno, sigamos adelante, hermano, confiando en el Señor siempre, de que el Señor, ¿verdad?, los va a sacar, como dicen, de esta y de la que venga, mis hermanos, porque aquí en los caminos del Señor, ¿verdad?, nunca van a desaparecer las necesidades, ¿verdad? Nosotros somos vasos de barro y solamente hay que disponerlos, hermanos, siempre a estar en la voluntad del Señor para que podamos nosotros resueltamente, hermano, ¿verdad?, estar, como dicen, aún en medio de esas necesidades, con gozo, con alegría, con tranquilidad, hermano, con paciencia, sabiendo, hermano, que no estamos solos, sabiendo que nuestra perseverancia, como les he dicho siempre, hermanos, ¿verdad?, no depende únicamente de nosotros, sino más bien de Dios, ¿verdad?, pero que nosotros debemos de ponerlo siempre en las manos del Señor. Así es que el Señor me los bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes, bendiciones, ¿verdad? Yo